La técnica de doble híbrido fue utilizada por primera vez en 1989 por Stanley Fields y Ok-Yu Song. Fue diseñada para detectar las interacciones proteína-proteína usando el activador transcripcional Gal4 de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Para este experimento se generó un sistema genético para estudiar las interacciones proteína-proteína utilizando las propiedades de la proteína Gal4 en la levadura. Esta proteína es un activador transcripcional requerido para la expresión de genes que codifican enzimas de utilización de galactosa. Este sistema consistió en dos dominios separables y funcionalmente esenciales: un dominio N-terminal que se une a secuencias específicas de ADN o UACG y un dominio C-terminal que contiene regiones ácidas necesarias para la activación de la transcripción. A partir de eso, se construyó un sistema de dos proteínas híbridas que contienen partes de Gal4. El dominio de unión al ADN de Gal4 fusionado a una proteína X y una región activadora de Gal4 fusionada a una proteína Y. Si X y Y pueden formar un complejo proteína-proteína y reconstruir la proximidad de los dominios Gal4, se produce la transcripción de un gen regulado por UACG. Este sistema se probó utilizando dos proteínas de levadura que se sabe que interactúan, SNF1 y SNF4. Y se concluyó que este sistema puede ser aplicable como un método general para identificar proteínas que interactúan con una proteína conocida mediante el uso de una simple selección de galactosa. Desde ese entonces, el mismo principio se ha ido adaptando para dar lugar a otros métodos alternativos, incluyendo algunos capaces de detectar interacciones ADN-proteína y ADN-ADN. Por lo tanto, esta técnica se basa en la reconstitución de un factor de transcripción funcional, TF, cuando dos proteínas o polipéptidos de interés interactúan en cepas de levaduras modificadas genéticamente, en las cuales la transcripción de un gen reportero conduce a un fenotipo específico, que por lo general es el crecimiento en un medio selectivo o cambio en el color de las colonias de levadura. Primero, se construyen dos híbridos entre cada proteína de interés y el dominio de unión al ADN DVD o el dominio de activación AD del factor de transcripción. La proteína fusionada con el dominio de unión al ADN se conoce como el cebo, y la proteína fusionada con el dominio de activación como la presa. Tras la interacción entre el cebo y la presa, el dominio de unión al ADN y el dominio de activación se acercan, y un factor de transcripción funcional se reconstituye upstream del gen reportero y da paso a la transcripción. Como técnica genética, esta técnica ofrece un medio sensible y rentable para probar la interacción directa entre dos proteínas dirigidas o para utilizar una proteína preferida como cebo para la examinación de bibliotecas de fragmentos de proteínas preparadas, a partir de tipos celulares deseados, tejidos u organismos enteros. La identidad de estas proteínas que interactúan se obtiene ya secuenciando los plásmidos correspondientes en las colonias de las levaduras seleccionadas. Los genes reporteros más populares para la realización de esta técnica son IS3 para seleccionar la levadura en un medio que carece de histidina. Este pertenece a los marcadores auxotróficos, también muy comúnmente utilizados, ya que permiten el crecimiento en minimal media. Por el otro lado está LAC-Z, para examinar la levadura en un ensayo calorimétrico. Asimismo, las fusiones más populares utilizan el dominio de unión al ADN y el dominio de activación de la ya antes mencionada levadura TF-Gal4. No obstante, la proteína bacteriana LEX-A también se utiliza con frecuencia como dominio de unión a ADN en combinación con dominio de activación Gal4. La técnica de doble híbrido ha demostrado su poder por su diversidad metodológica y simplicidad técnica para generar rápidamente una gran cantidad de datos confiables de interacción proteína-proteína. Por ejemplo, las tecnologías particularmente basadas en proteínas divididas permiten investigar las interacciones proteína-proteína en su comportamiento celular nativo y acceder a casi todo el proteoma celular. Además, es bastante complementaria con técnicas de APMS o Affinity Purification Mass Spectrometry, ya que identifica interacciones directas y también detecta interacciones de afinidad inferior que son bastante transitorias.
No obstante, se puede probar más de un gen reportero en paralelo para aumentar el rigor de la técnica. Sin embargo, uno de los problemas comunes es la generación de falsos positivos debido a interacciones no específicas. Otra posibilidad de ajustar el rigor del ensayo es la inhibición parcial de la actividad enzimática codificada por el gen reportero. Para el año 2000 ya existían bastantes técnicas, en su mayoría basadas en un principio similar al de doble híbrido, que emplean proteínas que contienen dos dominios estructurales que pueden plegarse correctamente de forma independiente entre sí y reconstruir el sistema informador funcional si se unen a través de la interacción sebo-presa. Algunas limitaciones son los falsos negativos, que en esta técnica son interacciones proteína-proteína que no se pueden detectar debido a las limitaciones del método de cribado. Por ejemplo, las interacciones de proteína que implican proteínas de membrana son en su mayoría indetectables, por lo que la estrategia usada para la técnica tiene que ser elegida cuidadosamente, dependiendo del subproteoma celular de interés. Otra razón podría ser que la interacción entre las dos proteínas ensayadas a menudo no es simétrica. No obstante, puede haber modificaciones de proteínas post-translacionales en el sistema de levaduras al analizar las interacciones entre proteínas de eucariotas superiores, ocasionando también falsos negativos. Y por último, las interacciones muy transitorias también pueden escapar a la detección. Por otra parte, los falsos positivos en esta técnica son interacciones físicas detectadas en el cribado de levaduras que no son reproducibles en un sistema independiente. Son de origen diverso y a menudo dependen del sistema utilizado. Entre las posibles razones para las interacciones positivas falsas en la levadura puede ser un alto nivel de expresión del sebo y la presa, y su localización en un compartimento que no corresponde al entorno celular natural. Otra fuente de falsos positivos es la interacción de la presa con las proteínas informadoras, como el XA en una técnica clásica. También las proteínas que permiten a la levadura superar la selección nutricional cuando se sobreexpresa también se califican a menudo como falsos positivos, y las proteínas que se saben que no están dobladas correctamente pueden mostrar interacciones inespecíficas. A pesar de estas limitaciones, la técnica de doble híbrido sigue siendo una poderosa herramienta para el cribado a gran escala en las interacciones de acuerdo a diversos estudios. Y para mejores resultados, las interacciones binarias detectadas pueden ser validadas por otros métodos con los que se complementan bastante bien.